Hola, muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de electrónica en el cual, gracias a Papaguchu9400, me ha recordado que tengo que meterme más con la electrónica y enseñar más directamente. Así que voy a hacer un vídeo en el cual os voy a explicar los procesos de la polarización y vamos a calcular de manera sencilla cómo se hace esto de la polarización y cómo calcular fácilmente un sistema de polarización con transistores. Venga, vamos a ello. Bien, lo primero que tenemos que hacer es tener un circuito electrónico y para eso voy a montar un circuito electrónico que vaya a tener dos resistencias, dos fuentes de alimentación. Voy a poner también un pulsador. También voy a tener un semiconductor que va a ser un NPN bipolar. Voy a utilizar también unas medidas, un voltímetro, otro voltímetro y un amperímetro. Vale, ya tenemos los componentes y ahora vamos a ensamblarlos. Bien, vamos a coger el transistor, lo vamos a girar, le vamos a dar la vuelta y lo vamos a girar. Ahora en un arranque Bien, voy a coger las fuentes de alimentación y alto. Antes de nada, vamos a ver, tú sabes lo que es un transistor, ¿verdad? Bueno, por si acaso te voy a dar un refresco rápido. Un transistor es un componente activo que tiene tres terminales donde dos de ellos corresponden a la entrada y otros dos corresponden a la salida, por lo que existe uno que es común para la entrada y la salida. ¿Por qué es activo? Porque si se aplica a la entrada una señal de tensión variable, se obtiene a la salida dicha señal modificada en amplitud. La cuestión es que si el transistor tiene tres terminales, lo que implica tres cristales semiconductores que necesitan estar polarizados correctamente para que el circuito pueda presentar continuidad, el transistor en algún momento tiene que estar alimentado por tres fuentes de alimentación o tres tensiones de alimentación, una por cada terminal. Fíjate muy bien que vamos a utilizar un circuito en base común en donde las tensiones de las baterías en serie generan un punto común en el terminal de base. Por lo tanto, entre la base y el emisor habrá una tensión, entre la base y el colector habrá otra tensión y entre el colector y el emisor habrá otra tensión. Ya sabes que si no existe una corriente de emisor, no va a haber una salida, una corriente de colector, salvo la corriente inversa y de fuga. Es decir, que para que haya una corriente a través del transistor, tiene que haber una corriente de emisor. Y por eso he puesto este pulsador, para que veas que cada vez que lo pulso hay una corriente en la salida del transistor. Otro detalle importante es que la intensidad de emisor es igual a la intensidad de colector, menos una pequeña parte que se va por la base. Es decir, que la intensidad que va a circular por el transistor va a ser la intensidad de emisor a efectos prácticos. Si extrapolamos, el transistor es un circuito que no va a permitir que haya corriente por la carga mientras que no se alimente el emisor. En un transistor también hay que tener en cuenta las resistencias que están en los terminales del mismo, pues estas resistencias modificarán las tensiones de entrada, salida y la corriente que circule por el mismo. En nuestro ejemplo tenemos una resistencia de 1 kiloohmio que se aplica directamente sobre el emisor, lo que significa que partiendo de la fuente de tensión de 1,5 voltios, que se suele llamar tensión base emisor, y que según la ley de Kirchhoff la suma de las caídas de tensión debería de ser igual a cero, si despejamos la intensidad en la ecuación nos da que la intensidad que circulará por el emisor es igual a la tensión de base emisor entre la resistencia de emisor. Si hacemos el cálculo veremos que nos da 1,5 miliamperios, que está muy alejado de los 0,86 miliamperios de la corriente de colector. Por lo tanto, esto nos indica que existe una resistencia oculta en el interior del emisor, que se está recortando la intensidad de corriente de 1,5 mA hasta los 0,86 mA. Y es que en realidad el transistor tiene otras resistencias, que vamos a llamar internas, que modifican más aún el valor de las tensiones y las corrientes que producen las resistencias conectadas a sus terminales. ¿Cómo sabemos el valor que tiene esta resistencia de entrada del emisor?
En este caso sabemos que la intensidad de salida es 0,86 mA y que la intensidad por la resistencia de emisor es de 1,5 mA. Si hacemos una regla inversa, teniendo en cuenta la intensidad de salida del transistor y la tensión de base emisor, podremos obtener por la ley de Ohm la resistencia total del circuito de emisor, y en este caso es de casi 1740 ohmios, lo que implica que si la resistencia de emisor es de 1000 ohmios, la resistencia interna del emisor será de 740 ohmios. Y con este valor, al ser una resistencia física, podemos calcular la caída de tensión que se va a producir en el interior del emisor, por lo que nos da una tensión de 0,63 voltios. Esta tensión es la tensión base emisor del transistor. Vayamos al otro extremo del transistor y podemos observar la misma configuración que en el terminal emisor, pero con dos diferencias. La primera es que el terminal que se conecta a la batería es el colector y que se conecta al terminal positivo. Recuerda que este es un transistor NPN, por lo que el colector está conectado inversamente. La segunda diferencia es la propia tensión de esta batería, que es 6 veces mayor que la tensión base emisor, por lo que la atracción que hace esta tensión es superior a la primera. Con esto podemos ver que la corriente de salida sigue siendo la misma de antes, y esta corriente produce una caída de tensión en esta resistencia de colector de 863 milivoltios. ¿Por qué no se tiene en cuenta la corriente que produce la tensión de la batería de 9 voltios? Pues es por la configuración del propio sistema. Vamos a verlo. El transistor se construye de manera que la base sea mucho más delgada que el emisor y el colector, para evitar que haya una diferencia de potencial considerable en relación a la diferencia de potencial entre los otros dos cristales. Así que teniendo un transistor como he mostrado en la figura, la entrada estará designada por el diodo emisor y la salida por el diodo colector. Es decir, la entrada por el emisor y la base y la salida por la base y el colector, siendo la base común para la entrada y la salida de señal. Si sustituimos los cristales semiconductores del transistor por una red de resistencia, observaremos que las resistencias están unidas por un punto común en una configuración de estrella. En esta configuración y haciendo un cálculo un tanto tosco, vamos a calcular las resistencias de base y las resistencias de colector, basándonos en el método de la resolución de las mallas, teniendo los datos que tenemos, como son las resistencias fijas de los terminales emisor y colector y la resistencia interna de emisor. En el circuito imagine que cuando cerramos un interruptor se cierra también el de la otra malla. En este caso, por la entrada del emisor circulan 0,86 mA que entrarán al nodo y que, por un lado, volverá a la fuente como neo. Sí, como neo, va a volver a través de la base y por el otro lado irán al circuito del colector de la segunda malla. En realidad, la resistencia de base no la deberíamos de calcular así, de esta manera. ¿Por qué? Porque esta resistencia de base es la misma resistencia que vas a encontrar en los cristales entre el emisor y la base y entre el colector y la base. Como están unidos por un extremo, se supone que son la misma resistencia. La cuestión es que existe una pequeña diferencia de tensión entre los cristales que hace que parte de la intensidad de emisor se desvíe por este cristal, produciendo un efecto de resistencia. Entonces, si se va una pequeña corriente por la base debido a la acción de las cargas eléctricas entre los cristales del transistor, se puede considerar que la resistencia de la base será una resistencia muy alta. Y gracias a esto, y sabiendo que la intensidad de emisor es igual a la intensidad de colector menos una pequeña corriente que se escapa por la base, tuvimos que insertar una ecuación para definir la relación entre ambas intensidades y que conocemos como la alfa de corriente de un transistor, que es la corriente de colector dividida entre la corriente de emisor. Como podéis deducir, mientras más cerca esté este valor de la unidad, mejor será el rendimiento del circuito. Volvamos a la fórmula original. Volver a la fórmula inicial. La tensión que alimenta el colector, si extrapolamos como hemos hecho con el emisor, depende de la caída de tensión de la resistencia de colector y la caída de tensión que habrá en la resistencia interna de dicho colector. Por lo tanto, si tenemos una corriente de 0,86 mA, despreciando la de base, en la resistencia de colector caerán 0,86
0,86 voltios, mientras que en la resistencia interna de colector caerá el resto de la tensión aplicada al colector. Es decir, si restamos la tensión de alimentación, que esta tensión se suele llamar tensión base colector, obtendremos una tensión de 8,13 voltios. Si aplicamos los 8,13 voltios a una intensidad de corriente de 0,86 mA, que es la que circula por el transistor, obtendremos una resistencia interna de colector de 9427 ohmios. Ya tenemos todos los valores que nos interesan en el circuito. Como puedes ver en la imagen, te muestro los valores que hemos calculado en el circuito. Por el lado del emisor, que también se llama diodo emisor, porque está formado por un diodo interno que está formado por el emisor y la base, hemos calculado una tensión en la resistencia de emisor de 0,86 voltios y la tensión en el diodo emisor es de 0,86 voltios. La suma de esta caída de tensión da la tensión VBB. Por el otro lado del diodo colector tenemos una tensión en la resistencia de colector de 0,86 voltios y una tensión del diodo colector de 8,13 voltios. La caída de tensión en la resistencia de emisor se suele llamar tensión de entrada, mientras que la tensión en la resistencia de colector se llama tensión de salida. Variaciones de la tensión de entrada producirán variaciones en la salida del transistor, variando el valor de la tensión de salida y la tensión de colector. En el transistor, la tensión base emisor va a ser muy parecida en todos los transistores bipolares de silicio, porque es la tensión que produce la barrera potencial del diodo emisor al polarizarse directamente. La intensidad de corriente que va a circular por el emisor es igual a las restas de las caídas de tensión en el circuito emisor entre la resistencia de emisor, como puedes ver en la imagen. Si haces la operación te devolverá que la corriente de colector es de 0,87 miliamperios. Existe otro factor importante en los transistores bipolares que es el factor de ganancia. Este factor lo puedes encontrar en las hojas de características de los transistores y depende directamente de la corriente de colector entre la corriente de base. Por lo tanto, si despejamos de la fórmula anterior la corriente de base, cogiendo la corriente de colector de 0,86 miliamperios y el valor que nos da la hoja de características, que en este caso es de 110, una ganancia mínima, al realizar la operación obtenemos una corriente de base de 7,8 microamperios. Bien, como puedes ver en el circuito, el Lightwire nos está dando una corriente de base de 3 microamperios. Este valor está bien calculado porque tiene en cuenta la corriente de salida respecto a la corriente de entrada. Si hacemos el cálculo de la beta de continua que está usando el Lightwire ahora mismo, vamos a ver, pues es la corriente de salida 86311 entre la corriente de base, que son 0,000003 microamperios y nos da una ganancia, está calculando la intensidad de base respecto a una ganancia de 287. Nosotros la hemos calculado respecto a una ganancia de 110. Por lo tanto, el programa está funcionando bien y sabemos que esta es la forma correcta de calcular la intensidad de base, teniendo la beta de continua. Por el otro extremo tenemos en el diodo colector la tensión colector emisor. Esta tensión es la diferencia entre la tensión aplicada a dicho diodo menos la tensión que cae en la resistencia del colector, más la suma de la tensión emisor. Como puedes ver, si resta la tensión de alimentación, la tensión que cae en la resistencia del colector, nos da una tensión de colector emisor del transistor. Esta tensión es importante a la hora de calcular el punto de trabajo del transistor junto con la corriente de colector. Bien, voy a dejarlo por aquí porque ya hemos llegado al objetivo de nuestro vídeo, calcular las tensiones y las intensidades del circuito, cómo se calculan las fórmulas, cómo se funciona el transistor y te voy a dar algo para que pienses. ¿Tú crees que en todos los transistores funcionan así? Pues no. Existen ciertas configuraciones del transistor que las resistencias internas que hemos visto cambian, que las tensiones de polarización cambian y que las intensidades de salida y de entrada cambian según la configuración del transistor. Por eso, en este mundo de la electrónica tienes que conocer bien cómo están hechos los componentes para poder calcular sus derivadas y sus magnitudes. Si todavía tienes dudas, te dejo mi página web en la descripción del vídeo en la que hay cursos de electrónica y de programación.
Y tenemos un curso de electrónica, electrónica para novatos y electrónica avanzada, y también otros cursos que estoy editando en el cual puedes ver cómo funcionan los sistemas que hemos visto. Aquí tienes desde magnitudes, electrónica general y amplificación. Estos cursos de electrónica son totalmente gratuitos. Es acceso libre, lo puedes estudiar cuando quieras y como quieras y puedes practicar también. Porque en la página hay unas prácticas relacionadas que te van a ayudar a aprender este y más conceptos de electrónica. Pues bueno, ya sabes que si te ha gustado este vídeo dale like, suscríbete, comparte y ayúdame si quieres y si puedes haciendo una donación a través de mis canales de la página web. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. Saludos.